Hola, buenas noches. Qué felicidad estar de nuevo con ustedes, poder compartir una noche más. Gracias ya, porque ya tenemos sus primeros comentarios. A la tía Quelita, buenas noches. Y estamos contentos de compartir de nuevo un tema más acerca de el plan que tiene Dios para las familias. Así que, ¿quieres saludar? Sí, quiero darles la bienvenida, decirles buenas noches en este hermoso día y en esta hermosa noche de lluvia. Que el Señor nos bendice, ¿cierto? Y bueno, como siempre felices de estar acá, como siempre ustedes saben, los invitamos para nuestras reuniones que son los miércoles y los días domingo. Miércoles 8:30, domingo a las 11:30 de la mañana. Nuestra Iglesia Cristiana Vitacura siempre dispuesta a compartir la palabra porque amamos hacer esto y nos encanta que el Señor se glorifique en sus vidas. Así que los vamos a saludar ahí a las personas que nos están escribiendo. Ya saludamos a tía Quelita, saludamos a mi mamá, a mi papá también que están ahí en Estados Unidos. ¿Hace frío allá? Preguntan. Sí, está muy helado hoy día especialmente. Hola Mane. Tenemos lluvia, Sí. está lloviendo afuera. De abajo, no, de arriba hacia abajo. Hola Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Paul. Hola Pilar Vergara, buenas noches. María Teresa Larraín nos dice que está feliz de escucharnos y aprender la palabra de Dios. Y nuestra amiga Vane también nos saluda, amiguitos, qué lindos se ven, los amamos y extrañamos. También los amamos, también los extrañamos y bueno, todas las personas que hemos conocido por medio de este medio, también nos encantaría después conocerlos en persona, ojalá el Señor nos dé esa oportunidad. Berenice Palma, siempre es lindo oírlos. Mira, de repente nos saluda gente que nos damos cuenta que ya nos han visto antes, así que bienvenidos siempre. Paul Yapur, lloviendo a la antigua. Mira, la Milady, hola, feliz de escucharlos nuevamente. Me encantan sus enseñanzas. Qué bueno, Milady, que te gusten las enseñanzas del Señor que vienen de su corazón. Víctor nos dice, buenas noches, amigos lindos. Te quedó súper el corte de pelo, Juan. Me lo hizo mi esposita. Sí, yo he desarrollado habilidades de peluquería en esta cuarentena, así que ya saben. Carlita Vivanco, Volvieron. sí, los extrañamos Buenas la tardes, semana Carla. pasada, pero ahora los tenemos aquí, ¿cierto? Rosarito, estamos muy bien, muchas gracias. Mira, Linda Vergara, por ahí también nos hemos saludado en Instagram, bienvenida también, qué rico que están acá. Estamos felices, Y no ¿cierto? están nuestros amigos de Giselle y Pedro. Te apuesto que están ahí, van a saludar rápidamente. Hola amigos, mira, también nos faltaba Nicole y Jaime de Rancagua, que también son fieles y como ustedes saben nos pueden escribir durante la transmisión, nos pueden anotar lo que está ocurriendo con sus corazones, nos pueden hacer preguntas que como siempre si el tiempo nos lo permite nos encanta contestarlas e ir comentando lo que ustedes, ir conversando, ¿cierto? Lo que ustedes nos van contando, así que... Rosario nos pregunta que cómo estamos. Muy bien, muchas gracias. Aquí calentito en nuestra casa, afuera hace frío. Y bueno, felices de estar de nuevo compartiendo la palabra de Dios. Gozosos en las tribulaciones, todo lo que está ocurriendo fuera del país, orando por todo lo que está pasando, pero con paz y con gozo en nuestro corazón, sabiendo que el Señor está en control de todas las cosas. Así que gracias por preguntar. Uy, tenemos muchos saludos. Desde Arica, Carlos Iriarte y Karen Flores. Hola, queridos amigos. Qué rico también compartir con ustedes. Y Berenice dice, la sigo desde el encuentro de familia Homeschool consagrado al Señor. En la torre telefónica, fui inspirada por su testimonio cuando estaba iniciando este camino. Ay, qué hermoso es ver el fruto del Señor, lo que Él hace en los corazones de las personas y que siempre nos hace saber, ¿cierto?, lo que Él ha hecho. Así que gloria a Dios, Berenice, y bueno, bienvenida. Vamos a orar Vamos a entonces. orar.
Vamos a pedirle al Espíritu Santo entonces que nos guíe en este tiempo y que nos hable, ¿no es cierto? Señor, pedimos tu presencia, tu guía, la guía de tu Espíritu Santo. Pedimos que tú nos inspires, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través nuestro y llegue a los corazones de todos los que están sintonizando en este momento y que y que nos sintonizan, Señor, porque no nos quieren ver a nosotros, sino que quieren escucharte a ti, Señor, escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Señor, escuchar lo que tú Amén. tienes para las familias. Así que te pedimos que tú obres en cada casa, Señor, y que solo tú seas glorificado, Señor. Que solo tu nombre, el nombre de Jesús, sea glorificado y que nuestras familias, Señor, cumplan el propósito para el cual fuimos creados, para que demos la gloria a Jesús, para que seamos familias que se comporten de acuerdo a la gracia Mm. que tú nos has dado, Señor, a esa obra del Espíritu Santo que tú has querido hacer en cada persona que se acerca a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, yo debo confesar que estoy muy emocionada, estoy contenta con esto. Perdón. Bostezando. Sí. No es que esté aburrido, sino que solo es tarde. Estoy emocionada, hemos estado con el Señor, ¿cierto? Como ustedes saben, el Señor es el que ha desarrollado cada uno de estos temas. El Señor es el que ha provisto su palabra y su poder para que podamos nosotros, primero que nada, aprender todo esto. Hemos recibido su revelación, ¿cierto? Nos habla por medio de su palabra, de nuestra relación íntima, y también vamos transmitiéndole a ustedes. Sí, ponlo nomás, ponlo. Paul Yabur dice buena, Juanpi. Disculpe. El director ahí quería también hacer partícipe el comentario de Paul. Y bueno, tratamos, y por eso oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a compartir con ustedes todas estas revelaciones que para nosotros son vida y son cosas que experimentamos a diario con Él y en las que hemos aprendido a depender de Él. Y esto que vamos a ver hoy día, como les había anticipado en el video, es un tema que a mí me emociona mucho y me quebranta mucho porque hemos sido testigos de la obra sanadora del Señor en nuestra vida. Tenemos un testimonio vivo, ¿cierto? De la libertad que el Señor puede traer sobre las emociones, sobre las depresiones, sobre la ansiedad, sobre el temor, sobre todas esas cosas que no son que son enfermedades que traspasan el cuerpo y que llegan al alma y que quebrantan el espíritu. Y tenemos experiencia de la libertad que el Señor trae al corazón. Y bueno, cuando hicimos la jornada de julio, que hicimos esta conferencia de un día, el Señor, en oración previa por este tiempo, el Señor nos mostró que Él iba a traer sanidad y libertad en esta área, en el área de la depresión y de los quebrantos emocionales. Y sabemos que muchas veces las madres, estadísticamente más que los hombres, obviamente no es que sea esa una regla, ¿cierto? Pero es lo que tiende a pasar porque las mamás somos más dejadas a llevar por nuestras emociones, estamos bajo presión muchas veces y se puede producir en la mujer este camino silencioso hacia la desesperación, hacia la tristeza, hacia la soledad, y que te puede llevar, como iniciábamos la vez pasada, hacia la depresión, la irritación, la soledad, hasta una crisis grande que puede también retumbar en la familia. Entonces, ¿me puedes ayudar? Entonces,
tenemos mucha emoción porque sabemos que el Señor sigue cumpliendo esa promesa, que el Señor quiere traer libertad y que si bien el año pasado tuvimos una audiencia de unas, no recuerdo bien cuántas eran, cerca de unas 50, 60, 70 personas, no recuerdo bien el número. Hoy en día el Señor quiere llevar esto por este medio a sus casas y su poder trasciende. Y si pudimos orar la semana pasada por la amargura y el Señor obró en sus corazones y nos trajo noticias de lo que había hecho, también en esta área sabemos que su poder va a trascender esta tecnología y orando vamos a poder interceder y el Señor se va a manifestar para traerles libertad a las personas que estén sufriendo depresión y ansiedad y todas estas dolencias, ¿cierto? Y quiero partir con que leamos, vamos a leer 2 palabras largas inicialmente, pero son para contextualizar, para en realidad recibir qué es lo que el Señor tiene que decir con respecto a las personas que están quebrantadas. Y dice en Isaías 54, dice, el amor eterno de Jehová hacia Israel. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Saltándonos algunos versículos, tenemos, pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Entonces vemos en estas 2 palabras, que esta es una palabra que para mí tiene historia, ¿cierto? Porque el Señor me mostró esta palabra en un momento en que Él me estaba dando esperanza, en un momento de quebranto, en un momento de estar siendo sanada de una depresión importante. El Señor me muestra esta palabra completa donde se ve tanta misericordia, tanto amor con el que Dios se acerca a nosotros para rescatarnos. Si bien estábamos en vidas de pecado, en vidas de vergüenza, en vidas en que estábamos sucios y quebrantados por nuestra concupiscencia, por lo que el enemigo había hecho en nosotros, mereciendo su ira, estando alejados de Dios, siendo enemigos suyos. El Señor se acerca con esta misericordia, y si bien sabemos que es así porque tenemos la cruz y el sacrificio, estas para mí eran sus palabras audibles de cómo Él se estaba acercando a mí, cómo me estaba hablando con amor. Y esta es la misericordia y el amor que el Señor tiene con su pueblo, que rescata sus vidas, se acerca para sacarlos de ese foso de desesperación, de esa lejanía, de ese quebranto, de ese pecado que los ha llevado hasta ahí. Y nos promete sacarnos de ese lugar sombrío con esperanza. Entonces este es un pasaje que nos habla de esterilidad, que nos habla de escasez,
que nos habla de nuestra incapacidad de producir fruto, que nos habla del temor, que nos habla de la ansiedad, que nos habla de la vergüenza, que nos habla de la culpa, ¿cierto? Porque dice, no temas, no serás confundida, no te avergüences, olvidarás la vergüenza de tu juventud. Lo contrario a eso es la culpa que no te permite olvidar, la culpa que te condena constantemente y que te avergüenza. Y el Señor va a poner su perdón, y no solamente su perdón, sino que va a poner su Espíritu Santo para traer sanidad, libertad y salvación. Este abandono, esta tristeza de espíritu, este repudio, este rechazo en el que está la mujer que puede estar con un espíritu quebrantado. Y el Señor pone de contraparte esa esperanza, esa transformación que Él hace en nosotros, que nos quiere transformar en un tesoro. Por eso dice que nos cimentará con piedras sobre carbunclos, sobre zafiros seremos fundados, y promete que seremos enseñados por Él. Y si ustedes se fijan, todas estas promesas están cumplidas con Cristo. Es la obra que el Espíritu Santo va a hacer en nuestros corazones y es la guía que el Señor nos deja por medio del Espíritu Santo. Pero ¿qué nos ha llevado ahí? ¿Qué nos puede haber llevado a ese lugar de quebranto, a ese lugar de soledad, a ese lugar de ansiedad, ese lugar de temor, ese lugar de tristeza? Lo vamos a ver en el siguiente pasaje que vamos a leer, que es el capítulo anterior, que es Isaías 53. ¿Puedes leerlo, por favor? Sí. Amorcito. Desde el versículo 3 en adelante dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Aquí podemos entender, ¿cierto?, por qué el Señor tiene la autoridad para librarnos de estas enfermedades espirituales. ¿Por qué el Señor puede hacerlo? ¿Qué es lo que le da la autoridad a Él para traernos esta sanidad, para traernos esta salvación y esta libertad? Una libertad que también promete que se va a derramar sobre nuestra familia, porque recién decía que se multiplicaría la paz de nuestros hijos. Y sabes que cuando somos mujeres que estamos, o personas que estamos en depresión, estamos metidos en nuestra familia con esa depresión, con ese espíritu
de depresión que nos oprime, que nos aleja de Dios, que nos lleva a un rincón, y estamos derramando esa tristeza y ese espíritu lo estamos heredando también a nuestros hijos. Por eso el Señor quiere mostrar que Él es poderoso para sanar. Y muchas veces creemos que el Señor puede sanar enfermedades físicas. Oramos para que el Señor sane un cáncer, oramos para que el Señor sane un riñón, para que el Señor sane las enfermedades físicas. Pero existe una mentira instalada, que es que las enfermedades mentales, espirituales, de las emociones, igual necesitamos un psicólogo, necesitamos un psiquiatra. Y aquí no estoy queriendo terminar, ¿cierto?, con esas profesiones, pero muchas veces te ayudan a vivir con tu problema. Estoy hablando también desde mi propia experiencia, que también fui tratada, ¿verdad? Pero el Señor va al origen, y va al origen y restaura todo. Y no es verdad que el Señor no puede entrar en estas áreas. Queremos romper con esa mentira y mostrar por qué Él tiene autoridad sobre todo nuestro ser, sobre nuestro cuerpo y también sobre nuestra alma y obviamente sobre nuestro espíritu, porque supone su espíritu en nosotros para relacionarnos con Él. Entonces, ¿qué pasa con este quebranto del Señor? Que estamos separados de Él, de nuestra relación íntima, desde Adán y Eva, ¿cierto? Que se relacionaban con Él de manera espiritual, que lo veían cara a cara, que escuchaban su voz, que eran creados a su imagen y semejanza para relacionarse con Dios por medio del amor, de una relación directa. Y somos separados de esta relación íntima, somos quebrantados, muertos espiritualmente, y eso trae como consecuencia el pecado que heredamos de Adán y Eva, que es fruto de esta desobediencia, y también la obra del enemigo en nuestras vidas, en nuestra contra. Y producto de estas dos cosas es que la separación que tuvimos de Dios corrompió nuestro ser, morimos espiritualmente y entró destrucción para nuestra alma, para nuestro cuerpo y para nuestro espíritu. Y ese es el origen del quebranto. Y Él fue quebrantado hasta lo sumo, pero fue victorioso en todas esas áreas para rescatarnos. Como vemos en el pasaje, el Señor fue despreciado y fue desechado. Fue varón de dolores. Él fue experimentado en quebranto. Dice que fue herido por Dios y abatido por Dios. Por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestra maldad, el castigo fue sobre Él y Él pagó. Y dice que como Él pagó, siendo santo, siendo puro, siendo el sacrificio perfecto, por su llaga nosotros podemos ser curados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y esa es la razón por la cual Cristo puede sanarnos espiritualmente del quebranto, de la depresión, de la ansiedad, de las crisis de pánico, de la esquizofrenia, de toda dolencia mental, emocional, espiritual que podamos estar sufriendo. Él lo llevó en la cruz. El Hijo perfecto, sacrificado por nosotros, llevado al matadero, angustiado, afligido, cortado de la tierra de los vivientes, quebrantado por Dios, sujetado a padecimiento por su Padre, tiene hoy la autoridad de librarnos a nosotros, de salvarnos y de liberarnos, porque Él venció en la cruz al enemigo y al pecado para traernos libertad. Entonces, vemos que el Señor trae ese fruto a nosotros. El Señor sufrió en su cuerpo el sacrificio. El Señor tuvo aflicción en su alma. Y el Señor fue separado de su Padre en espíritu. En cuerpo, alma y espíritu, Él fue quebrantado. Y su victoria también
opera en nosotros en esas tres áreas, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, porque somos creados a su imagen y semejanza, y su victoria está sobre todas esas áreas que forman la plenitud de nuestro ser. Por lo tanto, el Señor sana nuestra alma, nuestro espíritu y por lo tanto nuestro cuerpo, que es lo que se ve por fuera, ¿cierto? Pero estamos yendo hacia lo profundo. Y eso para mí es una revelación, porque esa es la razón por la que el Señor tiene autoridad sobre las enfermedades espirituales, emocionales. Y si seguimos avanzando, vamos a ver que esta batalla es desigual. Dice 1 de Pedro 5, del 7 al 8, que echemos, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aquí tenemos, ¿cierto?, a nuestro enemigo. Tenemos a nuestro enemigo que desde el inicio de la creación nos quiso separar de Dios, nos quiso poner a Dios como mentiroso, quiso que fuéramos desobedientes y nos quiso arrebatar nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Y dice que Él anda, es nuestro adversario y que anda como león rugiente, buscando alrededor a quien devorar. ¿Y cómo nos devora? ¿Cómo nos devora el enemigo? ¿Qué es lo que hace el enemigo? ¿Cuál es su obra en nuestra vida antes de que lleguemos a Cristo? Y ahí podemos ver que desde la infancia Él está poniendo dolores, rechazo, y todo eso opera no solo Él, sino que todo su séquito, ¿cierto?, de ángeles caídos, todos sus demonios, todos los espíritus malignos operando en nuestra contra, para que no llegue el momento en que nos encontremos con el Señor y seamos sanados. Y toda esta tristeza, todo este rechazo, son espíritus que entran dentro de nosotros desde que somos pequeños y nos empiezan a llevar en un camino oscuro donde quiere acorralarte hasta que, como dice la palabra, hurtar, matar y destruir. Te roba todo. Te roba las ganas de vivir, te roba la felicidad, te roba tu posibilidad de volver a relacionarte con Dios, luego quiere matar tu cuerpo y luego quiere destruirte en el infierno. Esa es la manera en la que Él opera en la vida de las personas. Anda alrededor como león rugiente para devorarte y para destruirte por medio de tus emociones desde que eres pequeño. Y te va a poner a hacer vivir experiencias donde tú seas rechazado, donde tú seas quebrantado, donde te roben tu identidad, donde hayas estado en peligro, donde personas te hayan dañado, cosa de que llegue un momento en tu vida donde te quiebres y donde estés perdido y desolado, quebrantado por la obra del enemigo y también por nuestro propio pecado. Pero ¿qué dice Santiago 4, del 5 al 7? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y al tiro leamos 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Verdad? Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, para deshacer lo que hizo en el origen, para deshacer ese quiebre que generó nuestra relación con Dios, para rescatar lo que habíamos perdido, nuestra relación de amor con el Señor, nuestra identidad como hijos de Dios creados a su imagen y semejanza, pudiendo ser adoptados por Él y poner su simiente nuevamente en nosotros. Pero también vino a deshacer en tu vida, de principio a fin, las obras que el enemigo hizo. Y ese es un proceso
de sanidad espiritual que el Señor quiere tomarse en cada uno de nosotros. Y muchas veces vivimos nuestro cristianismo sin haber pasado por esa limpieza del Espíritu Santo en nuestra alma, sin haber pasado por ese poder, por esa gracia que nos va mostrando todo aquello en lo que fuimos dañados para poner perdón a las personas que nos dañaron, para poner perdón sobre los pecados que cometimos y para poner libertad y sanidad sobre nuestras emociones y sobre nuestra identidad. Por eso dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él quiere estar con nosotros, Él quiere liberarnos, Él quiere sanarnos, Él quiere traer libertad a toda nuestra plenitud, a todo nuestro cuerpo, a toda nuestra alma y poner un Espíritu Santo dentro de nosotros para relacionarnos con Él. Y cuando estamos ahí, dice que Él da mayor gracia. Da gracia a los humildes, da gracia a los que nos acercamos al Señor con este espíritu quebrantado, pobres de espíritu, buscándolo a Él. Y ahí ocurre esto que dice, nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y Él huye de nosotros. ¿Y cómo nos sometemos a Dios? Nos sometemos a Él por medio de una relación de amor. Nos sometemos a Dios porque lo amamos, porque Él ha restaurado su relación con nosotros y en eso tenemos todo lo que hemos hablado de ir al lugar santísimo, de buscar su presencia, de relacionarnos con Él. Y ahí vamos a obedecer porque Él pone su obediencia en nosotros. Y resistir al diablo es una palabra que en el original no significa aguantar, no significa cierra los ojos y soporta lo que más puedas, resiste, aguanta este ataque, sino que ese resistir es oponerse, es pon resistencia, di no, oponte al avance de este enemigo, enfrenta, es un verbo activo que te hace hacer una acción, porque está su gracia dentro de nosotros, su gracia que es poder de Dios, que es el que hace huir al enemigo. Es como los monitos animados, ¿cierto? Siempre muestran así como que va el gatito y el gatito espanta al depredador que tiene delante y en realidad es el león que está detrás que está espantando al depredador. Es lo mismo. El enemigo huye de nosotros cuando nosotros tenemos a Cristo formado dentro, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo intercediendo por nosotros y peleando por nosotros nuestras batallas. Y así ocurre esto, que el Señor deshace las obras del enemigo en nosotros. Él quiere mostrar su poder, quiere que nuestra relación con Él sea una manifestación de su poder, sea vida, sea real y que el Espíritu Santo nos traiga libertad. Jesucristo orando por nosotros y liberándonos de todos esos espíritus y de todo el enemigo que dentro de nosotros está haciendo esta obra y lo hace huir. Si lo hace huir es porque estaba ahí en nosotros haciendo esta obra de destrucción. Quiero comentar algo porque es importante entender, y en estos 3 versículos está tan claro descrito cómo opera la protección de Dios sobre sus hijos. Porque muchas veces pensamos que porque dijimos una oración, invitamos a Jesús a vivir entre nosotros, estamos debajo de su protección. Pero lo que dicen estas 3 palabras es, en 1 Pedro, sed sobrios y velad, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué hay que velar? Porque hay un adversario, hay un enemigo que es un enemigo furioso, que es un enemigo que viene a devorar, que viene a destruir, que viene, como dice en el otro pasaje, a robar, matar y destruir. Es un enemigo que lo único que quiere es llevarnos con él al infierno para que ahí seamos destruidos junto con él. Y el Señor nos dice, para que no les pase esto, para que no estén expuestos a este enemigo, velen, ¿no es cierto? Que es mantenernos en esta relación con Dios, en oración, en el Espíritu Santo. O lo que dice Santiago, dice que el Señor resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes y que nos sometamos a Dios. ¿Y cuánto cuesta en este tiempo someterse a Dios? Porque hemos sido, desde nuestra generación en adelante, hemos sido enseñados en la rebeldía, en lo bueno que es ser rebelde, en la virtud que hay en la rebeldía. Y el Señor nos dice todo lo contrario, sométanse a mí, para que puedan resistir al diablo y él pueda huir de ustedes. Porque si nosotros nos salimos de la protección de Dios, si nos salimos de la sumisión a Dios, a pelear con el diablo, con nuestras habilidades no podemos. Porque nuestro enemigo es poderoso. No es más poderoso que Dios, pero es más poderoso que los seres humanos. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades del enemigo. Por tanto, no hay ninguna carne, ¿cierto? Nadie que tenga carne y sangre que pueda vencer a ese enemigo. Pero si nosotros nos sometemos a Dios y nos ponemos debajo de sus alas, entonces podemos oponernos a la obra del diablo y salir ilesos, ¿no es cierto?, del ataque del enemigo. Y 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y que el Hijo de Dios, Jesucristo, apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles eran las obras del diablo? El pecado. Entonces, ¿cómo podemos decir que que somos hijos de Dios, que nos identificamos con Cristo cuando vivimos en pecado? Cuando nuestra vida se identifica más con la vida de Satanás, el enemigo de Dios, que con la vida de Cristo. Entonces, lo que dice esta palabra es que el que practica el pecado, o sea, el que vive en las leyes del diablo, es hijo de él. Y que el Señor vino para deshacer esas obras, para que nosotros fuéramos como Él, santos como Él, para que fuéramos obedientes como Cristo obedeció hasta la muerte de cruz. Entonces, es tan importante entender que para estar protegidos por Dios, tenemos que jugar en el campo de juego de Él, en las reglas de juego de Dios. Hacer lo que Dios quiere de nosotros, partiendo por abandonar el pecado, partiendo por velar en su presencia constantemente, porque si no estamos expuestos. Y eso es lo que todas las personas que tienen heridas emocionales, que están con depresión, que, que tienen enfermedades del alma, lo que están pasando el momento en que Satanás los atacó, estaban expuestos. Porque muchos de nosotros fuimos atacados antes de conocer a Cristo, ¿no es cierto? Y cuando no conocimos a Cristo, no éramos hijos de Dios, sino que éramos hijos del diablo, y él hacía lo que quería con nosotros, y en ese momento Satanás seguía buscando nuestra destrucción, como lo hace ahora con mayor razón, ¿no es cierto? Entonces, es necesario que nos salgamos de la soberanía del enemigo de Dios y nos pongamos bajo la soberanía de Dios, para que Él pueda obrar todo lo que tiene preparado para nosotros, toda esa libertad que ya la ganó para nosotros, en lo que leíamos en Isaías. El Señor ya ganó esa libertad para nosotros. Lo único que necesita es que nosotros nos sometamos a Él, que le obedezcamos, que permanezcamos velando en su presencia. Eso no es. Es súper impactante caer en cuenta de que antes de ser hijos de Dios éramos hijos del diablo. Y que tuvimos un padre que nos quiso destruir. Que tuvimos un padre que todo lo que hizo por nosotros fue
querer nuestra destrucción, querer nuestra muerte espiritual en el infierno eternamente, y que todo lo que operó en nuestra vida fue para dañarnos. Y frente a eso tenemos a Cristo, tenemos al Señor que por amor entregó a su Hijo, y Cristo sufrió en su espíritu la separación de su Padre, que fue lo que trajo más dolor a su corazón, ese fue su quebranto, esa fue la aflicción de su alma, ese fue su sacrificio en cuerpo, alma y espíritu, la separación de esa relación de amor con su Padre, y la hizo para que nosotros podamos volver a nuestra relación con Él, para sacarnos de la paternidad del enemigo destructiva y ponernos bajo la paternidad de Dios. Un Dios que nos va a sanar, que nos va a liberar, que nos va a dar salvación y que nos va a hacer dar fruto para traer su reino acá. Es una obra maravillosa la que el Señor hace en nuestros corazones. Y cuando somos capaces de ver el dolor que pueden tener las personas sin Cristo, el dolor que puede llegar a experimentar una persona que ha sido tan dañada, que su pecado le ha hecho cometer pecados, que su maldad le ha hecho cometer pecados terribles, que ha llegado a tal punto de desesperación, y ver la misericordia del Señor con que Él se acerca a nosotros y que nos da una nueva vida, que nos da una vida que no tiene nada que ver con la vida que íbamos a tener con ese otro padre que quería matarnos, robarnos, destruirnos en el infierno. Hoy día somos hijos de Él y tenemos un propósito nuevo, somos una persona nueva, somos creados a su imagen y semejanza, somos restaurados, como habíamos sido soñados y pensados por Él desde el inicio del mundo. Y lo más maravilloso de todo, ¿saben qué? Es que Él cumple sus promesas. Sí, y quiero hacer otro comentario, porque quizás muchos de los que están acá vivieron esto, la mayoría seguramente, pero nuestros hijos no tienen por qué vivirlo, porque desde que nos convertimos, ¿no es cierto? Desde que alguien se somete, obedece a Dios, ¿no es cierto? Acepta el sacrificio de Cristo, empieza a vivir en la libertad, hereda esa libertad a su familia, a sus hijos, a sus nietos. La palabra dice que el Señor bendice se cortan las cadenas, y el Señor bendice las generaciones y a los hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, este camino, nosotros lo podemos, es algo que Dios quiere transformar no solo en nosotros, sino que en toda nuestra descendencia. Entonces es maravillosa esta obra, porque si nosotros sufrimos esto, nuestros hijos no tienen por qué estar expuestos a esto. Y como padres, por supuesto que no queremos que ellos vivan así, sino que conozcan desde pequeñitos a Dios y preserven sus corazones del pecado, de la maldad y del estar expuestos al diablo. Entonces, qué maravilla es que nosotros, todos nosotros que estamos aquí conectados, podamos tener esta convicción, de saber que Dios está con nosotros desde ahora y para siempre, o desde que nos convertimos y para siempre, para arrancarnos de las garras del enemigo, y a nosotros y a toda nuestra descendencia. Si es que seguimos siendo obedientes, ¿no es cierto? Si es que velamos, porque si dejamos de velar, sabemos que hay un adversario que anda como león rugiente. Si leemos 1 de Tesalonicenses 5:23, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en este versículo tenemos nuestra plenitud, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo, y el Dios de paz nos santifica por completo en todas esas áreas, no solamente en el cuerpo, no solamente poniendo el espíritu,
sino que también en el alma. Nos sana en cuerpo, en alma y en espíritu, para guardarnos irreprensibles para la venida de Jesucristo. Y dice que el mismo Dios de paz es el que hace la obra. Él es el que nos santifica, Él es el que nos sana, Él es el que nos libera en cuerpo, alma y espíritu. Y Ezequiel 36, del 25 al 27, tiene esta promesa maravillosa que dice que esparcirá Él sobre nosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta sanidad, esta santificación que opera por completo en nosotros es por medio del Espíritu Santo, es por medio de mi relación diaria con el Espíritu Santo, que me mantiene en esa pureza que Él logró en la cruz por mí, que me mantiene en esa santidad que el Señor operó en mí en la cruz, que me hace obrar, me hace andar en sus estatutos, me hace guardar sus preceptos día a día. Seremos limpiados con agua limpia, con la palabra que es Cristo, que la palabra hecha vida, la palabra que viene de Él. Seremos limpiados por Él, seremos limpiados de nuestras inmundicias y de nuestros ídolos. Y nos da ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo, una transformación completa que va desde nuestra alma. Nuestro espíritu es nuevo, nuestro corazón es nuevo, y también nuestro cuerpo se renueva y se sana, porque usamos nuestro cuerpo para andar en sus obras, usamos nuestros miembros como un sacrificio vivo, como dice también. Y nos da este Espíritu Santo para volver a relacionarnos con Dios espiritualmente, que es lo que perdió Adán y Eva. Nos relacionamos con Dios por medio del Espíritu. El Espíritu es lo que nos conecta con Él en una relación de amor. Y Lucas 11:20 dice que Cristo dijo que si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea, si tú tienes libertad de lo que el enemigo ha hecho con sus demonios en tu corazón, por medio del Espíritu Santo, es porque el reino ha llegado a ti. ¿Vivimos en el reino de Dios? ¿Tenemos esta libertad espiritual de lo que hizo el enemigo en nuestro corazón antes de llegar a Cristo? ¿Fuimos limpiados espiritualmente por su mano? Y es importante esto porque eso es lo que el Señor hace, eso es lo que quiere hacer esta noche, que su poder opere para hacer huir al enemigo de nuestra alma, hacer huir y seamos liberados espiritualmente. Y saben ustedes que en Malaquías 4:2 dice que a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y esta palabra salvación que está acá y que está tantas otras veces en la Biblia, en el griego tiene dos caras que son partes de la misma moneda, que es una revelación que yo aprendí de nuestra iglesia, una revelación que el Señor le dio a mi papá espiritual, que me encantó y me ha fascinado, que es que la palabra salvación trae en sí libertad, sanidad y salvación. Cada vez que el Señor oraba por las personas y les decía, tu fe te ha salvado, también eran sanas físicamente, también eran sanas espiritualmente, eran liberadas, eran salvas. Entonces, esta salvación que el Señor trae con nuestro sol de justicia, que es Cristo, es sanidad, es salvación y es libertad. Esas tres cosas, juntas, no separadas, son las que Él opera en nosotros. Y por eso Romanos 8 dice que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu hace esta obra en nosotros. El Espíritu nos libera de verdad. No nos dice solamente con palabras para que sigamos viviendo como antes y lo hagamos lo mejor que podemos, sino que nos libera. Nos libera el Espíritu de Cristo de la ley del pecado y de la muerte, no porque se pone lentes y ahora nos ve santos aunque no lo somos, sino que lo que era imposible por la ley, Dios lo hizo posible por medio de Cristo. Hizo posible nuestra libertad, hizo posible nuestra sanidad, hizo posible nuestra salvación, para que su justicia, su santidad, su libertad, su sanidad completa, su santidad se manifiesta en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino que ahora somos formados por el Espíritu Santo, somos hijos suyos y tratados con Él, por Él. Y ese es el fruto de la aflicción de su alma. Eso es lo que Cristo vio en la cruz y que lo mantuvo ahí resistiendo hasta el final. Era el fruto de su aflicción, era el fruto de su quebranto, el vernos libres, el vernos en libertad en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para hacer sus obras, para traer su reino a la tierra. Dice Romanos 8, del 11 al 17, que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Es Él el que dentro de nosotros vivifica, nos trae vida a nuestro cuerpo mortal, nos hace resucitar a una nueva vida en Él, una vida libre de esa condenación, libre de la desesperación, sana de nuestras heridas de infancia, sana del rechazo y de las cosas que hicieron en contra nuestra cuando estábamos desprotegidos o lo que sea pecados que se hayan cometido en nuestra contra, incluso siendo adultos. Él nos vivifica, nos da vida por medio del Espíritu Santo, trae perdón, trae libertad de los espíritus inmundos que nos estaban oprimiendo. Por eso dice que no somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Esta es la palabra que le da vida a todo lo que estaba hablando Juanpi recién. Dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí... Ojalá todos podamos entender la importancia de vivir esta palabra. Porque nos hemos acostumbrado a decir una cosa y hacer otra. A decir que soy cristiano y vivir como hijo del demonio. Y perdón que sea tan fuerte la palabra. Pero aquí lo que está diciendo Romanos es que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, ¿no es cierto?, para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos papito, porque tenemos una identificación con nuestro papá. Y nuestra identificación no es mental solamente, sino que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu está comprometido en esta relación de amor con nuestro papá. Por tanto, todo lo que hacemos está influido por esa relación de amor, por esa identificación con nuestro papá. Lo normal en una relación de padre a hijo, en una relación de padre a hijo sana, es que los hijos hagan lo mismo que el papá. Que aprendan a vivir como el papá y que después cuando salen de la casa vuelven a repetir las mismas costumbres de los padres, ¿no es cierto?
Sobre todo si son padres que criaron bien, que criaron en amor a sus hijos, que les criaron les enseñaron el valor de la familia, el valor del trabajo, el poner a Dios en el primer lugar, y esos hijos salen de la casa y vuelven a recrear eso mismo en sus familias. Porque nos identificamos con nuestros padres. Y aquí Dios nos dice, identifíquese conmigo, porque yo quiero tener una relación de papá a hijo con ustedes. Para que ustedes clamen, papito, pero porque tienen un espíritu de adopción que los hace hijos míos. Por tanto, ya no tienen nada que ver con los que eran antes. Con ese hombre herido, ese hombre humillado, ese hombre destruido y ese hombre esclavo al pecado. Ese hombre sin capacidad de amar. ¿No es cierto? Ahora nos dice, tú has sido totalmente transformado para que ya no seas esclavo de toda esa obra. Pero tenemos que vivirlo. Y una de las cosas que necesitamos entender como iglesia cristiana es que necesitamos dejar el pecado. Y para eso necesitamos esta relación con nuestro papito para que Él lo saque. Porque no hay nada de eso que nosotros podamos hacerlo, por eso que necesitamos su gracia. Porque su gracia es el poder del Espíritu Santo para hacernos sus hijos, para transformarnos en hijos de Él, para que nuestra vida completa se identifique con nuestro papá, para que cuando otros nos vean, se den cuenta que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Cristo. Porque tenemos que dar fruto. Entonces, yo espero que la iglesia pueda entender que nuestro compromiso con nuestro papá es un compromiso mucho más profundo que solamente decir que somos cristianos. Él quiere estar en todos los aspectos de nuestra vida porque nos quiere dar victoria. Porque nos quiere dar victoria sobre nuestro sufrimiento, sobre las enfermedades, sobre la maldad que había en nuestros corazones y que Él la quiere sacar. Pero las quiere sacar, nos quiere dejar limpios. Nos quiere quitar el sufrimiento porque el sufrimiento ya lo tuvo Cristo en la cruz. Él ya pagó por ese sufrimiento. Él ya vivió, ¿no es cierto? En lo que decía el título de esta diapositiva, Él ya vivió esa aflicción para que nosotros no tengamos que afligirnos por eso, nos afligiremos por otras cosas. Vendrán tiempos de persecución, tiempos de dificultad, tiempos donde el enemigo va a tratar de probar nuestra fe, ¿no es cierto? Y llevarnos hasta lo extremo y sufriremos tribulaciones, pero no más esclavitud. No seremos más esclavos. Efesios 2, del 4 al 6, dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aquí tenemos su relación de amor, ¿cierto? Sus promesas son alcanzables en la restauración de nuestra relación de amor con Él. El quebranto, la depresión viene cuando estamos separados de Dios. Tenemos que volver a Él y volver a unirnos en esta relación de amor, porque Él nos hizo sentar en sus lugares celestiales. Él nos abrió el tabernáculo para estar ahí. Y una última palabra que les quiero dejar es que el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor le decía a los fariseos, le decía, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Hay una diferencia entre conocer la palabra, entre conocer la Escritura, entre saber de Dios
y entre escuchar las palabras que vienen de su boca, que son vida eterna, tener relación con Él, reconocer a Cristo, buscarlo, estar con Él, porque Él es la vida eterna. Y es porque el Señor, cuando habla de palabras, las palabras que salen de su boca, las que dan testimonio de mí, que su palabra es la que nos hace libres, usa una palabra especial que es rema en el original y que se refiere a palabras que vienen de su boca. Es distinto a la palabra que usa cuando habla de las Escrituras. Es la palabra que viene de su boca, es la palabra que yo escucho de su boca de padre, hablándome a mí como hijo. Y saben que yo les comparto esto porque conocemos que podemos tener libertad de la depresión cuando nos relacionamos con esta palabra viva. Sabemos que el Señor trae libertad y yo lo sé porque nadie me lo contó, porque el Señor me sanó de una depresión. El Señor me ministró, me llevó a un lugar donde yo podía ser sanada, donde oraron por mí, donde me ministraron espiritualmente con poder de Dios, siendo que yo ya conocía la Escritura. Yo había llegado a Cristo, yo estaba tratando de ser cristiana, yo estaba buscando al Señor, pero espiritualmente seguía enferma porque no tenía una relación directa con este Señor. No había recibido el poder que me liberó espiritualmente de todos estos síntomas que quizás muchos de ustedes tienen. Lo que es vivir en temor, lo que es vivir en ansiedad, lo que es no poder comer porque estás angustiado, lo que es tener pensamientos de muerte, lo que es estar en soledad. El Señor trae libertad. Entonces queremos orar por ustedes en este momento, por todas las personas que puedan estar quebrantadas espiritualmente, emocionalmente, mujeres que puedan estar en depresión, para que el Señor pueda venir y traer libertad sobre sus hogares. Así que vamos a terminar dándole la gloria a Dios, dándole gracias a Dios, pidiéndole que Él ponga estas revelaciones en sus corazones y les traiga libertad. Así que los invitamos a que cierren sus ojos, a que se dispongan para que el Espíritu Santo haga esta obra en ustedes. Señor, te damos gracias por tu obra completa, Señor. Y te pedimos perdón porque no la hemos entendido, Señor. Te pedimos perdón por no acercarnos lo suficiente a ti para que tú puedas limpiarnos totalmente, Señor, y hacernos tus hijos, Señor, y transformarnos a la imagen de Cristo, Señor. Yo quiero pedirte que tú visites cada casa que está en este momento conectada, Señor. A cada persona tú la visites y las limpias de toda depresión, de toda amargura, de todo dolor del alma, Señor, de toda enfermedad. En el nombre de Cristo te pido que tú traigas verdad, que traigas libertad, Señor, para que ya no más sean esclavos del temor, esclavos del dolor, esclavos de la preocupación. Señor, ponemos todas nuestras cargas en ti, en el nombre de Jesús, sabiendo que tú las llevaste a la cruz y ahí tuviste la victoria, que tú fuiste afligido, Señor, hasta la muerte, y en ese lugar de aflicción entregaste tu vida para darnos la victoria a nosotros. Así que queremos vivirla, Señor, queremos gozarla y sobre todo vivir esta relación de amor con nuestro papá. Queremos llenarnos de tu gozo, de tu amor, que tu gozo limpie nuestros corazones, cambie nuestras vidas, Señor. Que tu santidad se manifieste en nosotros, que comience el proceso en que se limpia
nuestro corazón de la maldad, Señor, y que nuestros actos empiezan a reflejar que somos hijos tuyos. Y muchas gracias, Señor, porque la victoria es tuya y porque tú lo vas a hacer con todos los que en este momento se están comprometiendo, Señor, a ser hijos tuyos, a ser como tú, Cristo. Y no es que nosotros vayamos a hacer la obra, sino que tú la vas a hacer, pero tú quieres, necesitas, Señor, corazones dispuestos. Así que aquí están nuestros corazones dispuestos y te pedimos que tú nos ayudes a perseverar todos los días para que podamos estar protegidos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por todos sus comentarios. Gracias, Juan Eduardo Pizarro, por tu comentario. A mi tía Beatriz Freire, que es la primera vez que nos escribe. Ay, sí, un Muchas abrazo gracias grande, tía. por su lindo comentario. No sé quién es de apellido Candia Vargas. Gracias por tu comentario también. Esperamos que lo puedas ver completo de nuevo mañana, este taller. A la Vale Zúñiga también. Mira, Un un abrazo para abrazo ti. grande, vale. Claudia Bordones también. Que el Señor los bendiga a todos. Y gracias por su saludos, sus ánimos. Sí, los Pero leemos todos. pero la verdad es que lo que deseamos no es que nosotros seamos secos, que seamos buenos para enseñar, sino que Dios se glorifique en cada uno de nosotros, en todos nosotros, en ustedes y en nosotros. Rebeca Vargas sabía. Así que eso, que todos podamos reflejar la gloria de Cristo, que cada uno de nosotros podamos vivir esta palabra, que es palabra que sale de la boca de Dios. Así que muchas gracias por sus lindas palabras, pero son para Cristo, ¿cierto? En la corona se las dejamos a Él. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Un abrazo, Y, muchas gracias. y salgamos a disfrutar la victoria que tuvo Cristo, que le costó su sangre, que le costó su muerte, pero fue una victoria para nosotros, para que podamos vivir en el gozo, ¿no es cierto? Porque el reino de Dios es justicia, Paz, justicia que significa rectitud, rectitud, paz y gozo en el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Abrazo Chao, a todos, chao. que Dios